Hola. Hola, hola, sí. Privada del Guairá y elige entre una amplia variedad de carreras diseñadas para cumplir tus metas profesionales. Licenciatura en Educación Escolar, Básica, Licenciatura en Ciencias de la Educación, Licenciatura en Psicología, Licenciatura en Contabilidad, Derecho, Especialización en Didáctica. Cuarto encuentro de Univerano 2026, el sábado 14 de febrero en Saltos del Guairá. Marcelo Cuenca, que abordará la historia y la soberanía del Paraguay en frontera. El filósofo José Manuel Silvero y una forma de pensar la realidad desde una perspectiva nueva. El economista Víctor Raúl Benítez analizará los grandes cambios en el mercado económico. Y el doctor Benjamín Fernández Bogado reflexionará sobre el mundo que acabó y el que se viene. Organiza Orden de Abogados de Canindeyú y coordinación del Aerópago Cordillerano. Este sábado 14 de febrero a las 9 de la mañana en el Salón Auditorio de la Universidad Nacional de Canindeyú en Saltos del Guairá. Univerano 2026, con el apoyo de la Paraguaya Inmobiliaria, ILAE, Instituto Libre de Altos Estudios, Diario 5 Días, UTIC, Universidad Tecnológica Intercontinental, Universidad Privada del Guairá, Universidad Nacional de Canindeyú, Cooperativa Cumbre de la Cordillera, Municipalidad de Nueva Colombia y Fundación Libre. Transmisión en vivo de todos los encuentros por la 1200 AM Radio Libre. Univerano 2026, el mundo que se... Señores y señoras, tengan ustedes muy buenos días. En mi carácter de presidente de la Orden de Abogados de Canindeyú, es un honor para mí darle la bienvenida a este conversatorio denominado Univerano, edición 12ª 2026, el mundo que se viene y el rol ciudadano. Expreso mis más agradecimientos a las autoridades presentes, al doctor Mariano Adolfo Pacher y al decano Francisco Julián Delgado por su presencia. En especial al doctor Pache por cedernos este hermoso salón para que podamos reunirnos aquí y desarrollar este conversatorio. Agradezco igualmente la presencia de todos los participantes, comunidad educativa, colegas del gremio y sociedad en general. En esta mañana nos honra con su presencia, con su valioso aporte intelectual, destacados disertantes, el doctor Juan Marcelo Cuenca, el doctor Manuel Silvero, el doctor Víctor Raúl Benítez y el doctor Benjamín Fernández Bogado, cuya visión enriquecerá el análisis de los desafíos presentes y futuros, que estoy más que seguro que al culmino de este conversatorio saldremos muy nutridos y tendremos una visión diferente de aquellas cuestiones que muchas veces no logramos entender. Y con la ayuda de ellos, como ciudadanos
podremos darles una respuesta más acertada a aquel ciudadano, a aquel vecino que muchas veces nos pregunta sobre algunas cuestiones que ni siquiera nosotros entendemos. Estoy seguro que después de este conversatorio tendremos una visión más acertada de algunas cuestiones que suceden en el mundo y que nos cuesta entender. De esa manera nosotros estaremos aportando algo positivo, valioso y acertado a aquella respuesta, a aquellas preguntas que nos hacen muchas veces muchas personas. Entonces es importantísimo este conversatorio que vamos a tener. Quiero nuevamente agradecerle a cada uno la presencia por apoyar este emprendimiento, este conversatorio que ha organizado la Orden de Abogados de Canindeyú. De esta manera declaro formalmente inaugurada este espacio de diálogo. Todos sean bienvenidos. Muchas gracias por la presentación. Muy bien, muy buen día para todos nuevamente, a todos los presentes y a las personas que nos siguen desde los medios de comunicación. Quisiera primeramente dar una breve introducción de lo que es Univerano, para familiarizarnos con esta actividad, que no es otra cosa que una fiesta de la cultura o una fiesta de las ideas. Hace 12 años, el doctor Benjamín Fernández Bogado inicia esta actividad imitando lo que se hace en los veranos o en las vacaciones de las universidades europeas, que tienen una especie de turismo intelectual. Es decir, durante los veranos, para todas aquellas personas que van de turistas en los lugares académicos, se plantean una especie de seminario donde se debaten grandes ideas. Hace 12 años entonces se inicia esta aventura, esta travesía de parte del doctor Benjamín Fernández Bogado, y se ha constituido ya en una verdadera tradición. Tal es así que el día de hoy cerramos las 4 ediciones por año en su 12ª edición, y esto ya se constituyó en una verdadera tradición académica. Los calurosos veranos paraguayos se han convertido en una universidad. Eso es la Universidad de Verano, o mejor dicho, Univerano. Y este año tiene por tema de reflexión, como bien mencionó nuestro querido presentador, el mundo que se viene y el rol ciudadano. El Univerano, desde su inicio, ha tenido la finalidad de promover el debate, el diálogo, y especialmente el diálogo interdisciplinario. Y el día de hoy tenemos un panel fantástico, más que interdisciplinario, porque tenemos a un abogado, a un historiador, tenemos a un filósofo renombrado, tenemos a un gran economista y tenemos, por supuesto, a lo que Aristóteles llamaría un polímata, que explicaré posteriormente. Entonces, para dar inicio a esta fiesta de la cultura, esta fiesta de las ideas, vamos a escuchar o vamos a tener a nuestro primer presentador del día de hoy, que es el abogado José Cuenca, que nos estará hablando de un tema apasionante y más todavía por la región en la que vivimos, que es la historia y su impacto en las fronteras del Paraguay. Y pido para él un muy fuerte aplauso. Muy buenos días a todos y a todas. Para mí es un gran gusto, un gran privilegio volver nuevamente a este foro académico de la UNICAM. Agradecido por la invitación para Univerano 2026 y por supuesto un gran privilegio compartir palestra con grandes referentes académicos también de nuestro país. El tema que quiero abordar, o me pidieron que aborde, tiene que ver con la seguridad fronteriza, con la soberanía frontera, y también obviamente esto se engloba dentro de lo que es el rol ciudadano.
por los tiempos que vivimos, por la importancia y la responsabilidad que tenemos todos como ciudadanos de donde nos toca de hacer algún ejercicio de civismo y patria, si queremos llamarle patria. El Paraguay, creo yo, que es un sobreviviente geopolítico, un sobreviviente demográfico que en su historia ha heredado conflictos territoriales, indefiniciones limítrofes que por supuesto han incidido en lo que posteriormente fue su establecimiento, su soberanía y por supuesto lo que es hoy su estatus demográfico, su territorio. Y nuestra historia fue marcada y está marcada por las guerras, lastimosamente, consecuencia de esas delimitaciones nunca concluidas y heredadas mismo de las coronas españolas y portuguesas en aquella lucha o conflicto territorial entre ambas coronas en época colonial, donde aún todavía no existía una república, no había estados nacionales creados, pero sí las naciones, por lo menos aquella que después fue convertida en el Paraguay, la que se convirtió y somos hoy Paraguay, se iban construyendo social y culturalmente. ¿Por qué hay que mencionar esto si tenemos que hablar de soberanía fronteriza y de la defensa de nuestra heredad nacional? Porque el Paraguay se fue construyendo en el paso de los siglos como una unidad geográfica, primeramente como una unidad o un conglomerado cultural, social, que le da identidad. Es la primera república de Sudamérica desde 1813, se independiza en 1811, pero tiene un amplio proceso, un amplio desarrollo en el tiempo a través del cual lucha por el reconocimiento de su independencia. Con los estados limítrofes fue esa lucha mucho más encarnizada. Aquellos que todavía ni siquiera eran considerados como estados nacionales, sino que eran todavía protoestados, que aún no tenían una completa identidad, pero se estaban, así como el Paraguay, configurando en ese plano geográfico y geopolítico, por supuesto. Además de, por supuesto, todos esos cambios que la corona española y la portuguesa van produciendo en lo que es Sudamérica, el Paraguay, siendo a través y a partir de 1813 república, todavía no tiene definidos sus límites, por supuesto, ni con el Imperio del Brasil, ni con la Argentina, menos con Bolivia. Y esos límites se fueron estableciendo a través de, lastimosamente, guerras. Nosotros delimitamos nuestras fronteras con guerras con nuestros países limítrofes. Y es que, por supuesto, que no fueron suficientes los distintos intentos por limitar a través de tratados internacionales esos límites. Y es ahí donde tenemos que hablar rápidamente de lo que fue la trágica y devastadora guerra de la Triple Alianza entre 1864 y 1870, que define el panorama o el escenario geopolítico de la región del Río de la Plata, donde ya nacen dos grandes países que iban a constituirse como árbitros de la región, que son Argentina y Brasil. Pero para el Paraguay específicamente, los tratados tanto de 1872 con el Brasil como el de 1875 con la Argentina definieron ya ese dibujo geográfico, territorial, que hasta el día de hoy seguimos manteniendo. Sin embargo, se fueron arrastrando ciertos conflictos de límites específicos en vista a que tanto los tratados firmados en el 72 y en el 75, por una cuestión clara de falta de tecnología como la actual, fueron careciendo de detalles o de limitaciones específicas. Y eso, 100 años después, nada más y nada menos que la guerra de la Triple Alianza, se constituye nuevamente en un conflicto muy fuerte y muy importante que también marca
el desarrollo económico, financiero del Paraguay de los últimos 70 años, me atrevo a decir, y que yo me atrevo a decir también que de los próximos 50 años. Me refiero específicamente al conflicto por los Saltos del Guairá que ocurre en la década del 60 del siglo pasado. Y es que el Paraguay no tenía una posesión específica sobre esos saltos, el Brasil tampoco específicamente, sino que estaban compartiendo un territorio en el cual eran vecinos, buenos vecinos. No obstante, al iniciarse la gran carrera a finales del siglo XIX, la gran carrera por la explotación de la energía hidroeléctrica, es donde Brasil, que ya poseía una gran experiencia en cuanto a explotaciones hidroeléctricas, vio y se encontró y se interesó, por supuesto, con la idea de explotar la fuerza hidráulica del río Paraná a la altura de los Altos del Guairá. Y por supuesto, al hablar de esto y al llegar a ese punto, se encuentra con otro actor que también creía para sí los derechos en común de ese territorio, incluso atribuyéndose la propiedad de esos saltos al Paraguay, por medio de ese tratado de 1872. La lectura de ese tratado, tanto por el Paraguay como el Brasil, es diametralmente opuesta. El Brasil se atribuye todos los saltos para sí, el Paraguay también, teniendo en cuenta un punto de ese tratado, un punto de lo que fue la demarcación, en una demarcación que duró de 1872 a 1874 en una primera parte. Después siguió incluso, por supuesto, hasta finales, hasta 1967, incluso después de más de un siglo. Y ahí empieza una gran lucha, un gran debate, tanto interno nacional en el Paraguay, y una gran lucha diplomática que emprende el Paraguay para evitar la pérdida de los saltos primeramente, pero en realidad eso deviene posteriormente en lo que fue un acuerdo que se cumple este año, 60 años, en junio se van a cumplir 60 años del acta final de Foz de Iguazú, a través del cual, luego, esto obviamente después de 5 años básicamente de intercambio diplomático, intercambio de notas, protestas, incluso la invasión por parte de tropas brasileras a esa zona no delimitada que hoy podemos y conocemos como la reserva, que está acá cerca, en Maracayú. Todo eso finalmente devino en un acuerdo, luego de 5 años de esa lucha diplomática, donde no solamente los actores eran, por supuesto, Paraguay y Brasil, también lo fue Argentina, también, y lo fue, y muy importante, Estados Unidos, teniendo en cuenta también que en aquella época estábamos en plena Guerra Fría y era el árbitro de todo el Cono Sur, los Estados Unidos de Norteamérica. Y eso finalmente, luego de muchas idas y vueltas y de personalmente, y a través del estudio que realicé y la investigación realizada hace unos años, esa decisión política que tuvo el gobierno de aglutinar sectores, distintos sectores, tanto partidarios, académicos, intelectuales y técnicos del Paraguay, para armar una estrategia y una tesis, la tesis paraguaya, que sería defendida no solamente a nivel diplomático, sino a nivel político, y por supuesto que político a nivel de la embajada, de la Cancillería. Grandes actores tuvieron que ver con este trabajo que emprendió el Paraguay, entre ellos nuestro canciller Sapena Pastor, igualmente otros actores que quedaron o que van a quedar en el recuerdo, menores pero no menos importantes, como el coronel Mesa Guerrero, el comisario de marcador que tuvo a cargo desde el territorio de esa gran lucha. A lo que yo quiero ir nada más contando este punto específico de nuestra historia y teniendo en cuenta el lugar donde estamos. Acá estamos a kilómetros nada más, acá le tenemos a los Saltos hoy inundados, obviamente bajo agua, porque esa fue una solución geopolítica que el Paraguay comprendió, el gobierno paraguayo, y no solamente el gobierno paraguayo, la clase política paraguaya, que aplaudió en el 66, aplaudió finalmente el acta final, por el cual no solamente el Brasil
aceptaba retirar sus fuerzas, las tropas que estaban en ese territorio que conocemos y recién mencioné, no delimitado que el Paraguay reclamaba como suyo, sino que también en ese acta, se comprometía al estudio de el uso de forma como socios en forma de condominio de las aguas del río Paraná a la altura de los Altos. Es decir, el Paraguay finalmente obtuvo no solamente la no perder el territorio, ese territorio que 100 años después de la Guerra de Triple Alianza volvía a estar en medio del debate con un gigante como lo era y lo sigue siendo el Brasil, sino que también conseguía la explotación de esas aguas en partes iguales. Eso fue el acta final de Foz de Iguazú, que sería como la génesis de Itaipú Binacional, que posteriormente, después de muchos años y una lucha entre las embajadas, voy a decir lucha, pero más bien una negociación, en una negociación siempre hay ceder y también, por supuesto, exigir y ceder para poder conseguir. Eso lo consiguió el Paraguay y la Argentina, mirando de cerca también, porque estamos hablando de aguas del río Paraná, que aguas abajo también Argentina estaba interesado y preocupado por el uso de esas aguas, y el Paraguay en esa digamos, estrategia política de su diplomática pendular en aquella época, supo comprender y supo trabajar tanto con el Brasil como con la Argentina para obtener el uso de manera igualitaria de la explotación de las aguas, tanto con el Brasil en Itaipú, finalmente después en el 73, y con Argentina también en el 73 con Yacyretá. El Paraguay, después de la Guerra Grande, por supuesto que perdió no solamente hombres, mujeres, no solamente población, sino también fueron destruidos lo que era un inicio de un intento de desarrollo a la modernidad que tenía en vista los gobiernos de don Carlos I y después de su hijo Francisco Solano. Entonces, ¿qué le quedaba al Paraguay? ¿Cuál era el capital más grande que tenía el Paraguay? Un país en bancarrota, en quiebra total. Eran sus recursos naturales, y ahí entra el agua nuevamente. Por supuesto que la tierra también, la rica tierra que tenemos. De lo que no se pudo llevar, no se pudieron llevar los ganadores, los victoriosos de la Tríplice, quedaron estos grandes recursos que tienen que seguir siendo defendidos hasta hoy, por supuesto, por los gobiernos, por el Estado paraguayo, y el debate sigue abierto en cuanto, por supuesto, a lo que nos da y lo que proporcionó la creación de Itaipú Binacional versus a la pérdida de los Altos del Guairá. Ahora bien, lo que yo también creo y de manera personal puedo comprender y estoy convencido de que aquello que el Paraguay obtuvo posteriormente a la construcción de Itaipú Binacional fue un paso, dio un paso no solamente en cantidad sino en calidad en cuanto a desarrollo y progreso para el Paraguay. Se sigue viendo eso. Ahora, el debate o lo que uno puede decir o mencionar respecto a las formas de seguir desarrollando el país a través de este manejo de la energía hidroeléctrica, por supuesto que va a tener varias voces con distinto tenor, pero si bien es cierto, y yo estoy seguro y comprendo que hubiese sido el peor escenario para el Paraguay, hubiese sido la pérdida total de esos recursos naturales. El Brasil ya tenía un proyecto que era el proyecto de la represa de Sete Quedas. La Argentina casi obtuvo en 1926, hace 100 años, casi obtuvo por parte del gobierno paraguayo ya la concesión o la autorización a través de un acuerdo que afortunadamente no fue aprobado por el Congreso para la explotación de lo que hoy es Yacyretá.
con la diferencia de que en ese entonces el Paraguay iba a obtener el 7% nada más y no el 50% como lo obtuvo en 1973. Es decir, la defensa de nuestra frontera, la defensa de la soberanía, que no tiene que ver solamente con hitos, sino también con políticas culturales para la defensa de nuestra cultura en el territorio, es fundamental. Es fundamental, y ahí entra por supuesto el rol ciudadano en cuanto a la información que uno debe tener para poder defender ciertos puntos de vista y entender los escenarios que se van suscitando a nivel político y a nivel geopolítico. No voy a entrar, por supuesto, en otras grandes batallas o luchas que tuvo el Paraguay por su territorio. Bolivia, la guerra en Bolivia es otro gran ejemplo, pero creo que hoy, en este punto específico en el cual me siento orgulloso de estar, que es nada más y nada menos que Salto del Guairá, creo que se definió en parte el desarrollo, la historia y el progreso del Paraguay de los próximos 50 años incluso. Así que para dar espacio también a los demás expositores y agradeciendo por la gran oportunidad y por la paciencia que se me fue dada, espero que le haya aportado un poquito y por supuesto agradecer por la invitación y el gran honor de poder compartir con ustedes esta mañana. Muy buenos días. Muchas gracias, doctor Juan Marcelo Cuenca, por esta magistral exposición sobre la historia y la soberanía en la frontera del Paraguay. Seguidamente está con nosotros un filósofo, y la verdad que en la sociedad en la que vivimos es más que necesario la presencia del filósofo, que constantemente nos desafía con preguntas, y casi siempre son preguntas incómodas. Ya en el siglo XVIII, XIX, los filósofos se hacían este cuestionamiento que marca un poco el eslogan del Univerano: ¿hacia dónde se encamina la sociedad en la que vivimos? En aquel entonces era una sociedad estrictamente racional e industrial. De ahí surgía este deseo del ser humano de tratar de predecir la historia. Y está con nosotros el filósofo José Manuel Silvero. Es profesor de guaraní y doctor en filosofía, y el día de hoy nos presentará el tema Pensar la realidad desde una perspectiva nueva. Pido para él fuerte aplauso. Ahora sí, ahí me escuchan. Bueno, decía que encontrar un congreso en el Paraguay que tenga varias ediciones es una cosa difícil. Entonces celebramos el hecho de que Univerano cumpla 12 años de existencia y felicitamos a los organizadores. Yo quiero iniciar con una anécdota. Con el doctor Pacher me une una larga amistad. Es un profesional a quien yo quiero mucho, admiro mucho por su lucha, por sus convicciones, sobre todo en la educación superior. Y me tocó viajar con él hace unos años atrás. Permitime, doctor, contar una partecita de lo que nos ha pasado en ese viaje. Y viajamos al Brasil, fuimos al estado de Paraná, fuimos a hacer campaña política. Lo tengo que decir. Y él termina ganando la presidencia de Sicosur. Visitamos varias universidades y estuvimos en ruta casi una semana. Y en uno de los trayectos